¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? Sí. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. El día de hoy continuamos con las sesiones, ¿sí? La sesión en relación de la parte número 2 de la literatura del prerrenacimiento, ¿sí? Más conocido como la literatura del medievalismo, ¿no? En una época prácticamente en la cual vamos a poder encontrar el aspecto teocentrista, con diversas posturas, en las que prácticamente el Aristóteles moderno va a clasificarlas en su obra, ¿no? Que es dedicada a Beatriz, ¿no? En una época prácticamente ¿no? de constante cambio, con diversas innovaciones. El término prerrenacimiento ya comienza a utilizar ¿cierto? La palabra renacitas, ¿no? Una corriente filosófica que está surgiendo, como es el humanismo también. Y a todos esos puntos le hemos podido ya lograr, hemos podido dilucidar todos esos aspectos, ¿no? El día de hoy vamos a conocer más que todo el ambiente dentro de lo que es el esquema, por así decirlo, el esquema relacionado al tránsito, ¿no? Que realiza Dante, ¿no? En el transcurso del viaje a Ultratumba, ¿no? Ya nosotros hemos tocado en un primer momento su vida, su obra, ¿cierto? Y en esta ocasión vamos a ver, ¿cierto? La trayectoria de la peli. ¿Cuál peli? No, nada que ver con peli. Nada que ver con pelis. Películas no. ¿Sí? Vamos entonces a hablar acerca de este esquema, ¿cierto? Vamos con el esquema, el trayecto que realiza Dante en relación a lo que es la mito del prerrenacimiento, ¿no? Y aquí en un primer momento, chicos, en un primer momento vamos a ver, ¿sí? El estadio prácticamente inicia, ¿cierto? A la edad de 35 años, ¿no? El ámbito del tránsito a partir de un sueño, ¿no? Que lo va a realizar en 7 días. En un primer momento vamos a ver acá, nosotros, que estamos a las afueras de Jerusalén. Está de noche, en una selva oscura, prácticamente, ¿no? Lo cual describe Dante en ese entonces. Y dentro de lo que es el primer canto, aquí lo tengo prácticamente, el primer canto, ¿sí? El primer canto que viene a ser prácticamente relacionado al ámbito del vestíbulo, ¿no? Aquí no se da prácticamente más que dar a conocer la falsa vereda, el desvío del alma, ¿cierto? El descamino, como también se le puede llamar, ¿no? Se menciona aquí las puertas del infierno, ¿sí? Exactamente, ¿no? Se considera Jerusalén como aquella entrada a las afueras de Jerusalén, aquella entrada a lo que es el infierno, ¿no? Toda esta parte que concierne al hemisferio, ¿no? Es la entrada a lo que nosotros conocemos y lo hace mención Dante Alighieri como el infierno, ¿sí? La entrada al infierno.
Ya hemos visto que se le hace presente las tres fieras, ¿cierto? Se le hace presente las tres fieras. Está prácticamente dentro de ese contexto. ¿Listo? Y dentro de ese aspecto vamos a tener en cuenta que Dante Alighieri, en relación, ¿sí?, a la entrada va a encontrar a estas tres fieras, ¿cierto?, que viene a ser la pantera en un primer momento, que simboliza la lujuria, el león, ¿cierto?, que significa o simboliza la soberbia, y el ámbito de la loba, que simboliza lo que es la avaricia. Virgilio se le presenta en este momento como aquel guía que por mandato de Beatriz, desde prácticamente el Estadio del Paraíso, envía, ¿no?, para que pueda cuidar de el tránsito de Dante hacia el ascenso. Hay que recordar que prácticamente Virgilio no pertenece al ámbito del paraíso, ¿no?, pero va a convertirse en el guía. Hay que recordar también que Virgilio viene a ser aquel poeta, ¿sí?, muy admirado por Dante en la época grecolatina, ¿no?, la época clásica. Entonces, dentro de este aspecto, este hemisferio, desde el tránsito de los indiferentes, en la primera etapa, ¿cierto?, donde están los mosquitos, los gusanos, ¿cierto?, esta primera etapa se hace mención, ¿no?, de Dante, en la cual prácticamente el hombre se convierte en un errante por la selva oscura. La selva oscura aquí prácticamente va a simbolizar el punto del desvío del alma, ¿no? Aquí donde prácticamente va el alma a perderse, el ámbito del pecado, ¿no? Prácticamente ahí dentro de ese tránsito, ¿no?, hay una especie, ¿sí?, de entrada. En la entrada, prácticamente acá, en las puertas, hay una inscripción, ¿no?, casi a esta altura, ¿cierto?, en la cual se hace mención donde, con una frase, ¿no?, Dante se detiene a leer y hace mención de esta inscripción donde dice: por mí se va a la ciudad doliente, ¿no?, por mí se va al eterno dolor. Aquí a la entrada prácticamente, ¿no? Por mí se va tras la maldita gente, ¿cierto? Oh, los que entráis, dejar toda esperanza. Él prácticamente está entrando a lo que es el infierno. Y hay que tener en cuenta que Virgilio solamente le ayuda a escapar a Dante. Lo rescata, sí, pero no es que se enfrente a las fieras, sino que logre escapar, ¿no? En el primer estadio acá, entrando, vamos a encontrar al Valle Doliente, al Valle de los Indiferentes, ¿no?, que prácticamente esta es la entrada, ¿cierto?, a lo que viene a simbolizar aquellas almas que llegan hasta el borde para que sean trasladados hacia el otro lado, hacia el primer círculo, ¿sí?, hacia el primer círculo, ¿no? Entonces, dentro de ese aspecto, Virgilio, con Dante, dentro de este vestíbulo, donde se encuentran los cobardes, ¿no?, prácticamente esperan el turno de poder ser trasladados hacia el otro lado, ¿no?, por el barquero que los espera a la orilla. ¿De quién estamos hablando? De Carón o Caronte, ¿no? ¿En qué río? En el río Aqueronte, ¿no? Ese apartado, ¿no?, en el río Aqueronte, ¿no?, vamos a tener a Caronte como el barquero que que puede ayudar a cruzar a las almas al otro recinto.
Pero en el momento que se da cuenta de la presencia de Dante, ¿cierto? Él se asombra, ¿no? Se asombra porque él ve almas, ¿cierto? Dante se asombra, ve almas, escucha lamentos, quejidos, ¿no? Y en cierta medida ahí es donde él se desmaya, ¿no? Se desmaya. Caronte, prácticamente al observar la presencia de Dante, prácticamente observa a Virgilio y Virgilio le habla acerca de que lo requiere su presencia y es necesario que cruce y siga avanzando. Prácticamente, aquí el barquero Caronte, con la indicación de Virgilio y Dante, que estaba desmayado, que luego se va a levantar, ¿no? Se va a despertar por incitación de Virgilio para que pueda estar atento a todo el tránsito de la vía, ¿no? En este tránsito de los círculos, ¿cierto? Caronte va a aceptar a trasladarlos al primer círculo del infierno. Aquel primer círculo en el cual prácticamente está inmerso Virgilio. Aquel círculo que por no tener castigo, ¿cierto? Que por no tener castigo, ellos prácticamente de manera a modo de no poder conocer a Dios, que eso debe ser el único castigo, no tan lacerante como de repente levantados con torbellinos, lluvia de granizo, lanzar piedras, no. Prácticamente ellos, el único castigo que va a cumplir es no ver a Dios, porque ellos son considerados los no bautizados, ¿cierto? Los no bautizados. ¿Quiénes están acá dentro de los no bautizados? Está Virgilio. Este es el primer círculo y se justifica a partir de que ellos no hay quien custodie estas almas. No hay prácticamente alguien que los vigile, ¿cierto? No hay un guardián, por así decirlo, dentro de este contexto. Pero sí, prácticamente ellos van a vivir sin la esperanza de poder conocer a Dios, ¿no? Porque son los no bautizados. Y dentro de ese contexto van a poder vivir estos personajes, ¿no? Como es el caso de Virgilio, Homero, Eneas, ¿cierto? Vamos a ver también el caso de Orfeo, de Séneca, ¿no? Prácticamente personajes de la época clásica, como Heráclito, ¿sí? Hipócrates, ¿cierto? Y también Virgilio, que viene a ser un poeta, ¿no? De la época clásica. Entonces, dentro de ese contexto, aquellos personajes que nacieron antes, ¿no? Del nacimiento de Cristo, valga la redundancia, decir, y no fueron bautizados, pues aquí prácticamente Dante los clasifica en el primer círculo del infierno. Que no tienen custodio, prácticamente que no tienen guardián, que su castigo no es severo, pero ellos viven sin esperanza, ¿no? De no poder conocer al Dios verdadero. Conforme va transitando el alma de Dante y conociendo prácticamente a los conocedores, a las personalidades ilustres de la época clásica que él tanto admiraba, él tiene que continuar su trayecto, su camino. Y es aquí donde en el limbo Virgilio le va comentando todos los aspectos que centralizan al primer círculo. Prácticamente en ese tránsito entre el primer círculo y el segundo, prácticamente Dante se encuentra con Francesca Rimini, ¿no? Francesca Rimini y Pablo Malatesta. ¿Quiénes están acá en el segundo círculo? En el segundo círculo, chicos, se encuentran prácticamente los lujuriosos, ¿sí? Personajes que prácticamente dentro del contexto, ¿no? Van a ser castigados con torbellinos,
vientos huracanados que prácticamente los van a elevar y lo van a traer prácticamente contra el piso, ¿cierto? Van a ser golpeados, van a ser arrastrados prácticamente por estos vientos huracanados. ¿Quién es el que está dentro de este círculo custodiando? Va a ser Minos, ¿cierto? Minos, que viene a ser el juez infernal, que presenta una cola, ¿no? Que se enrosca en el cuerpo y prácticamente indica el círculo del pecador, aquel que da el tránsito, ¿cierto? Aquel que custodia el alma, ahora sí, el que permite el paso del alma al siguiente círculo, ¿cierto? Él es el que indica a qué momento, a qué círculo debe bajar cada alma, ¿no? El rey Minos. ¿Quiénes están acá? Está Cleopatra, está Dido, está Helena, está Aquiles, está Paris, está Tristán, ¿no? Está prácticamente Semiramis, ¿no? ¿Y cómo se encuentran estos personajes? Se encuentran prácticamente abrazados. ¿Cuál es el castigo? Como ya les había mencionado, las almas son prácticamente elevadas, ¿no? Por torbellinos turbulentos y luego vienen a ser prácticamente impactados contra el suelo, ¿cierto? Es así que aquí el rey Minos es el que custodia estas almas y su castigo, ¿no? Teniendo en cuenta el círculo de los lujuriosos, aquellos que les venció mucho el pecado de la lujuria, valga la redundancia de decir, ¿no? Pero lo más notorio acá es la presencia de Helena y Aquiles, ¿no? Personajes históricos dentro de los poemas homéricos, pero de que están presentes aquí también, ¿no? En el transcurso prácticamente seguimos con la presencia de Dante con Virgilio, ¿cierto? Dante se explica ¿no? la belleza de Helena y cómo trajo a la ruina prácticamente toda una nación. Vemos que en el avance al tercer círculo, Dante todavía no puede asimilar bien las cosas que está observando e inclusive tiene miedo, tiene un escalofrío, tiene una indecisión, no se decide por querer avanzar. Es ahí donde Virgilio trata, en cierta medida, de poder incitar, de poder invitar, de poder motivar a que siga caminando. Y va a llegar al tercer círculo, aquel círculo de los glotones. ¿Quién es el que custodia este tercer círculo de los glotones? El que custodia el tercer círculo de los glotones viene a ser el perro de tres cabezas, ¿cierto? Que aúlla y desgarra a los glotones. ¿De quién estamos hablando? Del cancerbero, ¿no? Aquel perro del infierno que viene a arrancar, a desmembrar prácticamente al alma, ¿cierto? A estas almas que van a estar custodiadas por él, ¿no? Y su castigo, ¿cuál va a ser? Aquella lluvia de granizo que impacta de manera lacerante en las almas de estos pecadores, ¿no? Prácticamente ahí está la lluvia de granizo, ¿sí? Dentro de ese aspecto, ¿no? Está también un agua negra, un agua turbulenta, ¿no? Que prácticamente también simboliza esa misma agua pudre la tierra y más que todo marchita todo tipo de cosa dentro de ese contexto, ¿no? Aquí tenemos prácticamente la presencia de Cerbero, el perro infernal de tres cabezas, y cola y crin de serpiente, ¿no? Dentro de este ámbito, ¿sí? ¿Por qué lo rescata? Prácticamente por mandato, ¿cierto? Prácticamente por un aviso, ¿no? Que le hace en el paraíso, ¿no? A Beatriz y prácticamente y pide que por favor en la entrada Virgilio dentro del primer círculo pueda intervenir para poder guiarlo hasta lo que es el paraíso, ¿no? Interceden por él, ¿no? Para que pueda por medio de Beatriz
¿no?, seguir el camino, porque él estaba a las afueras de Jerusalén. Continuamos. Aquí, luego del tercer círculo, después de encontrar prácticamente al Cerbero, que viene a ser el que custodia este tercer círculo, prácticamente llega al que custodia a Plutón, ¿no? Prácticamente el dios de los romanos relacionado a la riqueza, ¿no? Prácticamente relacionado a la riqueza, relacionado prácticamente al aspecto del avaro, el ámbito del pródigo, ¿no? Al ámbito del pródigo, prácticamente ahí vamos a tener en cuenta que en el cuarto círculo va a ser prácticamente la presencia de aquellas almas pecadoras, de los ávaros y los pródigos, aquellos que lanzan piedras. Prácticamente dentro de este contexto vamos a ver aquellas personas que se sintieron en cierta medida engrandecidas por sus riquezas en el ámbito de la tierra. Aquí el dios de la riqueza, Pluto, ¿cierto?, cuida este círculo, este cuarto círculo, ¿cierto? Prácticamente es un dios pagano para los romanos, ¿no? En la vida no se cansaron de poder guardar tanta riqueza para sí mismos, y es así que ellos van a estar prácticamente cargando, empujando peso sobre su pecho, cantidades grandes de piedras, ¿no? Prácticamente, y profesando palabras en relación a la reacción de ese peso. ¿Por qué agarras? ¿Por qué sueltas? ¿Por qué quitas? ¿Por qué das? ¿No? Entonces, prácticamente aquí Dante, ¿no?, se encuentra ante las interrogantes prácticamente de estas almas. Inclusive, cuando Dante está cruzando por el cuarto círculo, prácticamente comienzan las almas a gritar y a preguntarle qué cosa, cuál es el propósito de que esté prácticamente atravesando el cuarto círculo, ¿no? Y es así que Pluto, ¿no?, Pluto, el dios de la riqueza pagana, va a permitir el tránsito, ¿no?, de Virgilio en el ascenso. Dante sigue con esa postura indecisa de poder seguir avanzando, pero ya llegando al cuarto círculo se ven prácticamente las orillas de una laguna, ¿sí? Un segundo manto en la cual quizás de repente recuerdes a quién bañaron, a qué personaje de la época clásica en relación a lo que es a los poemas homéricos bañaron en estas aguas. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas a quién bañaron acá? ¿Te acuerdas a quién bañaron? En el cuarto al quinto círculo, ¿te acuerdas? Aquiles, claro, Aquiles. Aquí prácticamente habían sostenido, ¿cierto?, del taloncito, prácticamente lo habían sumergido en las aguas de la laguna Estigia, y solamente el talón había quedado de manera, en forma mortal, por así decirlo, ¿no? Hay que recordar que en este quinto círculo, que ya se puede ver la laguna, ¿no?, a las orillas, y prácticamente se está viendo ya la entrada a la ciudad del infierno, más conocido como Dite, que viene a ser la ciudad del infierno, la ciudad del inframundo, divide al infierno del antiinfierno, ¿no? Prácticamente, aquí en el quinto círculo encontramos a quiénes, a los iracundos, ¿cierto? A los tristes, ¿no? ¿Quién es el que prácticamente encontramos dentro de este quinto círculo? En primer lugar, encontramos al segundo barquero, que viene a ser Flegias, ¿sí? El segundo barquero que viene a ser Flegias. Y en esta ocasión las almas están en la laguna. Tanto es así que cuando Virgilio, ¿no?, está transitando prácticamente con Flegias, ¿no?, y Dante, las almas prácticamente comienzan a identificar, ¿no?, que hay un vivo entre los muertos, ¿no? Dentro de este tránsito, al borde del barro, se revuelcan y embisten entre sí
prácticamente furiosamente por lo que es el ámbito del quinto círculo de la ira, ¿no? La tristeza, ¿no? Se enfurecen. Aquí prácticamente encuentra Dante o reconoce a una persona natural de Florencia, que viene a ser Felipe Argenti, ¿no? Prácticamente es aquí donde él le pregunta que está, hacia dónde va, ¿no? ¿Qué hace en el tránsito por la vía de los muertos, ¿no? Y es así que prácticamente él menciona de que debe seguir su trayecto en el ascenso, ¿cierto? Aquí también vamos a ver prácticamente a Flegias, se habla acerca de este barquero que quema el templo de Apolo, ¿no? Aquel templo prácticamente como ustedes conocen, ¿no? Por los poemas homéricos, en el cual prácticamente se hace responsable. Y el nombre de Flegias viene a simbolizar, ¿cierto?, el incendiario, o el que incendió el templo. Aquí dentro de lo que es el quinto círculo hablamos de la ira, la soberbia y la envidia, ¿no? Prácticamente se encuentra Dante, ¿no?, con los soberbios, los envidiosos, ¿no? Prácticamente se halla con la ciudad de Dite, ya a las orillas, ¿no? Recuerda, aquí no solamente están los iracundos, no solamente están los tristes, también está la soberbia y también está la envidia, ¿sí? Anótalo por ahí, por favor. Y ya transitando prácticamente esta laguna, prácticamente las orillas de lodo y de agua oscura, prácticamente, ¿no? En la cual las almas están unas a otras cogiéndose, inclusive vienen a tratar de jalar a Dante, ¿no? Ya están llegando a las murallas de Dite, ¿no? Que divide al alto infierno del bajo infierno. La ciudad del inframundo, prácticamente Dite, ¿no? Seguimos avanzando y Dante Alighieri con Virgilio llegan al ámbito ya del bajo infierno. Hablamos prácticamente del círculo 6, ¿cierto? Del sexto círculo, donde se condena al Papa Anastasio, ¿no? ¿Por qué se condena aquí el Papa Anastasio? Hay que mencionar algo. Aquí, del custodio viene a ser Erinías, que viene a ser un monstruo de cabellera, de serpiente, así tipo Medusa, ¿no? El cual prácticamente invoca a la Gorgona en este círculo, ¿no? Están los herejes, aquellos que prácticamente no están, se encuentran dentro de sepulcros ardientes y cometen una falsedad en contra de la religión, ¿cierto? Son blasfemos a la religión, ¿no? Dentro del ámbito corrupto también aplica a estas almas que están condenadas a ser quemadas, ¿no? En estos sepulcros ardientes o como fosas se pueden ver, ¿cierto?, que están con las tapas levantadas, ¿cierto?, a lo largo de las murallas internas de Dite, ¿no? Vamos a ver también que la ciudad de Dite, que viene del nombre latino del dios, ¿cierto?, de Hades, ¿no?, ciudad del infierno, ¿no?, aparece Farinata de los Uberti, ¿cierto?, que viene a ser un gibelino. En este entonces tú debes acordarte que dentro de ese contexto los güelfos y los gibelinos estaban en conflicto, y aquí también reconocen al Papa Anastasio, ¿no?, que viene a representar aquel papa que dentro del ámbito del clérigo, ¿cierto?, era un papa corrupto, ¿no? Conforme estamos avanzando ya en el círculo 6, ya hemos visto el río Aqueronte, ya hemos visto la laguna Estigia, y estamos viendo prácticamente las orillas del río Flegetonte, ¿no? El río Flegetonte, este río, prácticamente comparte, ¿no? Prácticamente el Ollano
y el ámbito del tránsito al séptimo círculo. En el aspecto de este río Flegetonte, ¿no?, se puede apreciar prácticamente el río de sangre hirviente, ¿no? ¿Quién es el que custodia? El que custodia prácticamente las almas dentro de este séptimo círculo, que es considerado para los de almas violentas o almas que prácticamente aplican lo que es la violencia. Va a estar el Minotauro, ¿no?, que conjuntamente con los centauros van a tratar de custodiar a estas almas de que prácticamente sigan su tránsito. Aquí tenemos, ¿no?, la doble naturaleza. Vemos la ciega codicia y la ira de Minotauro, que viene a custodiar, ¿no? Además, Dante considera que hay tres formas de violencia dentro del séptimo círculo, ¿sí? La primera violencia es contra el prójimo. La segunda violencia es contra sí mismos, ¿no? Primero contra el prójimo, luego contra sí mismo y luego prácticamente contra los blasfemos, prácticamente contra Dios. ¿De quién estamos hablando? De los blasfemos, ¿cierto? Entonces, violencia contra el prójimo, contra sí mismo y contra Dios. Entonces, esos tres tipos de violencia van a ser castigados dentro de este tipo de círculo. Aquí tenemos a centauros en el séptimo círculo, en la violencia contra el prójimo, ¿cierto? Tenemos a Neso, tenemos a Quirón, que vienen a ser centauros, ¿cierto? Y Folo, ¿no?, que prácticamente van a vigilar que las almas no se salgan, ¿cierto?, del tránsito en el que se pueden encontrar, ¿no? Aquellas que prácticamente están corriendo en ese llano, ¿no?, ese río hirviente, río de sangre hirviente, ¿no? Y en el ámbito, en la parte ya, como tú puedes ver, hay un llano y hay una especie de río. Los violentos contra sí mismos, ¿no? Vamos a ver a los centauros se encargan de los violentos contra el prójimo. En esta ocasión prácticamente encontramos a las arpías. Aquellas arpías que dentro del contexto vienen a desgarrar y lacerar el cuerpo de estas almas, prácticamente dentro de una selva, ¿no?, que se puede apreciar al costado del río Flegetonte en el llano, ¿cierto? Estas almas están a modo de árboles, ¿cierto? A modo de árboles, ¿no? Las arpías se posan encima de esos árboles, prácticamente laceran, ¿no?, las capas de los árboles, y estas almas sufren por esa laceración, ¿no? Entonces, y cada vez que de repente se fragmenta una parte de su alma, de parte de ese árbol, prácticamente son imposibles de poder recuperarlas. Inclusive, prácticamente Dante se llega a topar con una de ellas e inclusive grita demasiado por el dolor que le causa, ¿cierto? Y luego prácticamente tenemos la violencia contra Dios. Aquella violencia donde vemos prácticamente a los blasfemos, ¿no? La violencia contra Dios, y por ende, si hay violencia contra Dios, hay violencia contra la naturaleza que creó Dios. Entonces, aquí prácticamente vamos a encontrar a Brunetto Latini, que como tú bien sabes viene a ser su primer maestro, ¿no?, de Dante Alighieri, ¿no?, en el ámbito del arte. Y aquí prácticamente es donde va a estar, por así decirlo, purgando la condena, ¿no? Vamos a ver que en la llanura, en la parte de acá, ¿cierto? En la parte de acá, en lo llano ya, ¿cierto? Hay dos partes acá, el ámbito del río y el ámbito del llano, ¿no? En la llanura prácticamente vamos a explicar que tienen que caminar estas almas, ¿no? Todos están vagando, excepto los usureros, en una zona arenosa prácticamente con llamas de fuego. Ese va a ser el castigo que van a pasar estos violentos contra Dios y contra la naturaleza, ¿no? Aquí tenemos prácticamente, hace mención Dante a los ríos que se ha visto en mención y la laguna que es Estigia, que tienen las mismas condiciones en relación prácticamente a lo ardiente, ¿no?, que tienen estos mantos
infernales, mantos acuíferos, por así decirlo, infernales, estos ríos infernales, ¿cierto? Perfecto, ya en el séptimo círculo también vemos que esto es bien dividido, como acabamos de hacer mención, entre un río, el bosque, ¿no? Y el desierto hirviente. Recuerda que en el río prácticamente encontramos los violentos contra el prójimo. En el bosque encontramos los violentos contra sí mismos, ¿cierto? Y en el tercero, en el desierto hirviente, vamos a encontrar los violentos contra Dios y contra la naturaleza. ¿Listo? Seguimos. Prácticamente estamos en el octavo círculo. Estamos llegando ya al octavo círculo. Aquí prácticamente ya te he mencionado que en el séptimo círculo, ¿quién está custodiando? El Minotauro, conjuntamente con los centauros, conjuntamente con las arpías, ¿cierto? Muy bien. En el octavo círculo, chicos, en el octavo círculo, ¿no? Tenemos prácticamente a los fraudulentos, ¿no? Aquellos que prácticamente están relacionados al fraude, a la mentira, prácticamente aquellos aduladores, ¿no? Los fraudulentos. ¿Quién es el que está custodiando este octavo círculo? Está Gerión. Vamos a encerrarlo ahí. Los fraudulentos. Aquí está Gerión, que presenta un rostro benigno y alma de serpiente, ¿no? Prácticamente su cola es prácticamente en forma de escorpión, ¿no? Todos tienen, los personajes aquí, los guardianes tienen forma infernal, ¿no? Una mezcla entre serpiente, entre prácticamente relacionado con el ámbito del pecado, ¿no? ¿No? Como hemos visto en Adán y Eva, ¿no? La serpiente es muy bien marcada acá, inclusive el escorpión, ¿no? Entonces, Gerión va a ser el que va a guiar a Virgilio desde la entrada al final del séptimo círculo, ¿no? Al octavo círculo, ¿no? El que va a encaminar a Virgilio y a Dante, ¿cierto? Por las 10 fosas que se van a encontrar ahí, ¿no? Vamos a poder encontrar dentro de este octavo círculo, ¿cierto? Las 10 fosas con diversos castigos para cada fosa. Octavo círculo en la cual se dividen las 10 fosas. ¿Cómo se le dicen a estas fosas? Se le dicen bolges, ¿cierto? Se le dicen bolges, que significa prácticamente como saco o bolsa, ¿no? Dante lo vuelve a renombrar, ¿cierto? Le da el nombre, los considera como malebolges, ¿cierto? Entonces, producto del mal, ¿cierto? Estas bolsas, estos lugares, estos recintos del mal, ¿no? En cada fosa prácticamente hay un diverso tipo de castigo, como se le puede llamar. El primer bolge, ¿no? O malebolge, considerado por Dante, están los seductores. Aquellos que prácticamente son castigados prácticamente por el látigo, ¿no? De los demonios, ¿cierto? Son fustigados por el diablo, ¿no? Son castigados. Prácticamente están aquí también los aduladores, los sumergidos en la basura, ¿cierto? Prácticamente aquí también dentro de la tercera fosa o el bolge encontramos también a los simoniacos, ¿no? Prácticamente sepultados con cabeza abajo, ¿cierto? Entre antros sirvientes, ¿cierto? Aquí tenemos al Papa Nicolás III y al Papa Bonifacio VIII, ¿no? Prácticamente dentro de los fraudulentos, ¿cierto? Muy bien. También tenemos a los adivinos. ¿Te acuerdas de un adivino de la época clásica, chicos? ¿Te acuerdas? ¿De Edipo Rey? ¿Te acuerdas del adivino de Edipo Rey? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? ¿Cómo se llama el adivino de Edipo Rey? ¿Te acuerdas el que menciona que de acuerdo al extranjero, ¿no? A ver, ya, pero ¿te acuerdas el adivino clásico que le viene a confesar que él viene a hacer aquel mal, ¿no? Que está radicando
en la ciudad de Tebas y piensa que es un complot, que solamente prácticamente su cuñado, ¿no? Está tratando de querer derrocarlo. Ya, ¿cómo se llama? Pues, ¿cómo se llama? El ciego, ¿cómo se llama? Tiresias, pues, Tiresias. Tiresias, Alexandra, Tiresias. Aquí está el adivino Tiresias en la cuarta fosa. Pero ¿cómo crees que está su cara? ¿Cuál es el castigo? Si a pesar de que él había sido cegado, ¿no? En el infierno, él está así, ¿ve? Con su cara volteada y caminando hacia adelante. Su cuerpo normal, pero su cara está volteada, ¿no? Prácticamente estamos ahí en la fosa, en la cuarta fosa de los adivinos. Aquí está el adivino Tiresias, ¿no? También tenemos a los barateros, ¿no? Sumergidos en hirviente, en un hirviente agua, ¿cierto? Relacionado a esta tipo de fosa, ¿no? También tenemos dentro las personas que cometían abortos. Ya, vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. En relación a las personas, terminamos los círculos y podemos responder, no hay ningún problema. En el círculo de los barateros, prácticamente, que son los fraudulentos, ¿no? Que son los fraudulentos. Prácticamente aquí vienen a estar también los hipócritas, ¿cierto? Que cubren con pesados mantos de plomo, ¿sí? Y se halla aquí a Caifás, ¿no? También encontramos a los ladrones, ¿cierto? Tenemos los ladrones sumergidos en fosas de serpientes, ¿cierto? Prácticamente, así como hay fosas sirvientes, también hay fosas con serpientes que están relacionados a los ladrones. A los malos consejeros, prácticamente, ¿no? A los malos consejeros, en este caso está Ulises, prácticamente, ¿no? Que viene a resaltar o a presentarse dentro de lo que es el ámbito del, ¿no? Del derrocamiento contra Troya, ¿no? En lo que es la obra clásica de Homero. Los diseminadores, prácticamente los demonios, ¿no? Los demonios hieren con espadas, ¿cierto? Aquí prácticamente en la novena fosa, viene a estar Mahoma y Ali, ¿cierto? Y en la décima, que vienen a ser los farciarios, prácticamente enfermos de demencia o hidropesia, ¿cierto? Está Sinón el Aqueo, ¿no? Prácticamente aquí tenemos en cuenta, ¿no? En la décima fosa del infierno. Luego vemos a los gigantes que prácticamente están custodiando lo que es el valle de Cosito. Este valle en el cual prácticamente está Lucifer. Se encuentra aquí el demonio, Lucifer, ¿cierto? En el centro prácticamente del hemisferio, ¿no? Ahí tenemos, ahí está el Valle de los Gigantes, ¿no? Prácticamente aquí está Anteo, ¿sí? Efialtes y Nemrod, ¿no? Anteo, Efialtes y Nemrod prácticamente vienen a ser los gigantes que están dentro de ese contexto, ¿no? Y aquí podemos ver el Valle de Cosito. Ya en el noveno círculo se menciona que Dante y Virgilio logran eludir prácticamente a los gigantes para poder seguir avanzando, ¿no? En el noveno círculo encontramos el valle congelado, donde las almas están con la cabeza prácticamente en el valle, están con la cabeza hacia arriba. Y todo ese valle que tú ves ahí prácticamente es un valle congelado, ¿no? Es un valle congelado en el cual prácticamente las almas están con la cabeza hacia arriba, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto, vamos a ver prácticamente que ellos van a transitar en ese aspecto. Van a transitar. Aquí el que está dentro de este espacio es Lucifer. Es Lucifer y es lo que le va a causar un poco de desmayo, le va a causar un poco de miedo. E inclusive Virgilio le va a pedir que esté más fuerte
para poder seguir caminando. Y se puede apreciar las tres caras de Lucifer, ¿no? Como les había manifestado en la parte derecha, ¿no? En la cabeza amarilla, aquel que prácticamente está masticando a Casio con la cabeza adentro, ¿cierto? En la parte central, ¿no? Prácticamente está Judas, ¿cierto? Con una cabeza roja, el cual prácticamente simboliza la ira, y en el lado izquierdo el color negro por Bruto, ¿cierto? Con la cabeza hacia afuera. Casio y Bruto tienen la cabeza hacia afuera y Judas prácticamente está con la cabeza hacia adentro, ¿no? Dentro de lo que es el ámbito de ya la última parte en la Valle de Cosito. Pero antes de ello, chicos, hay 4 fosas, antes de la llegada prácticamente de Lucifer. Está la fosa caínica, la fosa antenora, la fosa ptolomeica y la fosa yudeca. En la fosa yudeca, prácticamente antes de llegar al noveno círculo, prácticamente están los traidores a los parientes, los hijos del conde de Alberto, ¿sí? De Mangona, ¿cierto? Que se mataron el uno a otro, ¿no? Aquí también tenemos a los de Antenora, aquel que mata prácticamente a sus comensales, ¿cierto? A los traidores a la patria. El traidores comensales prácticamente sería ya en la tercera, con la ptolomeica. Pero aquí en la Antenora prácticamente son los traidores a la patria, ¿no? Por el partido de los Abati, ¿no? Boca de los Abati. Y en el cuarto, que viene a ser una fosa yudeca, relacionado prácticamente a Judas, ¿no? Los traidores de los benefactores. En este caso, la traición a Dios, ¿cierto? Y al prójimo. Perfecto. Y aquí prácticamente vamos a ver ya el proceso en el cual es el tránsito de la última parte. Él observa, ¿no? Él observa prácticamente al demonio masticando a los tres personajes y se desmaya nuevamente, y Virgilio va a tener que, con la ayuda de Catón, salir prácticamente de la parte del infierno y poder enrumbarse, ¿no? Delante, desde el aspecto del bajo infierno ya, con la ayuda de Catón va a llegar hasta el antepurgatorio, ¿no? Y aquí vamos a poder apreciar al ángel náutico, ¿no? Ángel náutico. Cuando hablamos del ángel náutico, es aquel ángel que transita las almas prácticamente a este espacio del purgatorio, otro estadio de los que puede verse dentro del ámbito de Dante Alighieri, ¿no? En el que prácticamente ya el peso del alma tiene que ser un poco más ligero. Aquí el ángel náutico le pide a Virgilio que prácticamente sea bañado, ¿no? Con el rocío del agua, de las orillas del agua, para que pueda entrar en esta escalinata. Recordemos que ya hemos salido del ámbito del infierno, ¿no? Esta escalinata se encuentra a las afueras ya del planeta Tierra, ¿cierto? Y menciona que este ángel prácticamente va a aperturar con sus 2 llaves, prácticamente va a abrir esta portada, y va a tener que prácticamente estar atado con un junco, ¿no? Y va a estar rociado por el agua, ¿cierto? En el cual vino el navegante, el ángel navegante, y para que pueda entrar en esta escalinata, ¿cierto? Ahí prácticamente, después de que Dante llega a esta playa, porque es una playa, ¿no? La que llega, ¿no? Puede él ver a Musas, puede contemplar al ángel que prácticamente transita a las almas a este purgatorio, a este estadio. Prácticamente ahí vemos a su amigo Casela, ¿no? Y a Catón de Utica, ¿no? Que prácticamente es el guardián de la playa, ¿no? Él es el que prácticamente aconseja a Virgilio que lave el rostro de Dante. Él es el que va a aconsejar, a fin de que el portero no encuentre mancha alguna o mácula alguna de pecado, ¿no? Para que él pueda, ¿no?
prácticamente entrar. Y es ahí donde también Virgilio aconseja de que debe ceñirse la cintura el junco para que pueda él entrar. Ya en la puerta prácticamente vamos a ver en esa escalinata, ¿no?, que el ángel le va a colocar las 7 P's. Esas 7 P's prácticamente representan a los 7 pecados capitales, relacionado, ¿sí?, relacionado prácticamente a la soberbia, a la envidia, a la ira, a la pereza, a la avaricia, a la gula, a la lujuria, ¿no? Dentro de este contexto vamos a ver, chicos, el ámbito de que ya Dante tiene que seguir, ¿no?, tiene que seguir el camino por el tránsito. El ángel ya ha aperturado la puerta con la llave de plata y luego una de oro, ¿cierto? Ha abierto el portal, ya se le ha colocado las 7 P's y él debe seguir por esa escalinata. En el primero prácticamente vamos a encontrar un mármol blanco, ¿no? En el segundo vamos a encontrar en la segunda parte, prácticamente ahí en la escalinata, como tú puedes ver ahí, en la parte de abajo, ¿sí?, vemos un rojo de color negruzco y el tercero un rojo vivo que simbolizan los 3 prácticamente grados teologales de la penitencia, ¿no?, prácticamente de poder purgar el pecado. Y en el primer círculo, porque así también se le conoce, el primer círculo dentro de lo que es en el ámbito del purgatorio, vamos a encontrar el pecado capital de la soberbia, ¿no? Aquí prácticamente en la playa vinieron las almas en pecado, pero se arrepintieron antes de morir. Aquí el tránsito de las almas están en una purga, en una expiación, ¿no? E inclusive algunas de estas almas, después de terminar el castigo que se les tiene, porque también va a haber castigos, pueden normalmente ascender al paraíso, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto, nosotros vamos a ver en un primer momento al pecado de la soberbia. Ya Dante tiene las 7 P's, y en el pecado de la soberbia prácticamente vamos a ver aquí a los pecadores que prácticamente se encuentran, ¿no?, vanagloriándose, megalómanos, prácticamente se creen más, ¿no?, de las personas en el ámbito terrenal, ¿no? Y va a presentarse un personaje dentro de este estadio que viene a ser prácticamente Odorici de Gúbilo, que viene a ser un personaje de la época del siglo XIII que se vanagloria prácticamente de la condición en la que se encuentra. El castigo, ¿cuál va a ser el castigo? Va a tener que cargar, ¿cierto?, enormes pesos y algo muy importante. Aquí van a recitar lo que es el Padre Nuestro y siempre con la cabeza hacia arriba, ¿cierto? Prácticamente el enorme peso que ellos llegan a cargar es el castigo que mayormente, ¿sí?, es el más resaltado dentro de este contexto. Vemos que aquí hay un ángel que está custodiando a los chicos. Si antes hemos visto personajes del infierno, ¿no?, prácticamente aquí los ángeles son los que custodian. Y aquí el ángel que custodia prácticamente está en constante cántico, en constante alabanza, ¿no? Aquí el ángel que custodia este recinto viene a ser el ángel de la humildad. Y él es el que le va a borrar la primera P, ¿no? La primera P de la soberbia de la frente de Dante, ¿no? Entonces, prácticamente aquí, ¿no?, se arrastran con piedras en sus espaldas y su soberbia los hacía sentirse grandes, ¿no? Dentro de este contexto, este es el castigo. Y es aquí donde se borra la primera P de Dante, ¿no? Luego, tenemos, conforme va avanzando Dante en su ascenso, ¿no?, a los 7 pecados capitales, tenemos el pecado de la envidia. Y conjuntamente tú te preguntarás, profesor, ¿y aquí entró Virgilio o no entró Virgilio? Aquí entró Virgilio. Pero no conocía mucho el ámbito de
del purgatorio. No conoce el ámbito del purgatorio, ¿sí? Se deja guiar, sí. Continúa el sendero, sí. Inclusive Catón le ayuda, ¿no? Para que él pueda prácticamente, ¿no? Seguir avanzando, inclusive purificarse en un primer momento para que sea aceptado, pero él no conoce, ¿cierto?, el ambiente, hasta que llega prácticamente a la quinta cornisa, como se le denomina, ¿no?, dentro de la avaricia. Entonces, pero todavía está ahí. Vamos a hacer mención acá al segundo pecado capital, que viene a ser la envidia, ¿sí? Aquí vemos que a estas almas son castigadas con silicio en las espaldas y párpados cocidos. Inclusive van a estar dentro de este ámbito, cocidos con hilo de hierro, ¿no? Un metal pesado, ¿no? Y dentro de ello, perdón, vamos a cerrar este. A ver, después lo cerramos esto. Cerramos esto. Para que no interrumpa. Ya está. Listo. Muy bien. Ahora, dentro de ese aspecto, nosotros tenemos entonces aquel castigo, el peso dentro de lo que es este estadio, la envidia. Vamos a encontrar al ángel del amor fraterno, el que custodia, ¿no?, este ámbito. Aparece aquí dentro del ámbito de la envidia, aparece un gibelino, ¿no? ¿Quién es este gibelino que aparece? Aparece Siena, llamada Sapia, ¿no?, que pidió, ¿no?, a los cielos la derrota de los gibelinos dentro del ámbito de los güelfos y los gibelinos, el conflicto político, ¿no? Entonces, dentro de ese aspecto, vemos el pecado de la envidia. Y aquí está el ángel fraterno que comienza a hacer cánticos de bienaventurados los misericordiosos. ¿Y cuál es el castigo, profesor, de los que tienen envidia? Pues están entonando cantos de amor, cantos prácticamente en relación a la buena relación con el prójimo, ¿cierto? Muy bien. Conociendo este segundo pecado capital, pecado capital, seguimos con prácticamente el tercero, ¿cierto? El tercer pecado capital, ¿cierto?, que es más conocido como la ira. Aquí están prácticamente confundidos en una nube muy turbulenta, muy negra, ¿cierto? Se chocan unos contra otros, ¿cierto? Hay una oscuridad mayor a la del infierno, prácticamente. Y aquí encontramos a un personaje que es Mario Lombardo, ¿no? Mario Lombardo, que era un sabio hombre del siglo XIII, ¿no?, y que prácticamente está representando acá el cántico del Agnus Dei, ¿no? Una representación de cántico en adoración a Dios, ¿no? Cántico en adoración a Dios. Aquí tenemos entonces, se presenta el ángel de la paz que le borra la tercera P a Dante y canta bienaventurados los pacíficos, ¿cierto? Es así que prácticamente Dante se llega un poco a sorprender por la cantidad de humo negro, ¿cierto?, que mantiene en oscuridad a esta tercera cornisa del pecado capital. Luego tenemos el pecado de la pereza, ¿cierto? El cuarto pecado capital. Se condenan a estos personajes que no resaltaron mucho en la época, ¿cierto?, que eran condenados a correr sin cesar, en contraposición a su pereza en vida, ¿sí? Aquí tenemos prácticamente a una mujer balbuciente, ¿no?, visca, coja, manca y pálida, ¿no? Se da a notar dentro de este contexto. Vemos los dominados por la voluntad de poder seguir corriendo, poder estar en actividad, ¿no?, dentro de esta cuarto pecado capital, ¿no? Aquí encontramos al
ángel de la diligencia, ¿no? Bienaventurados los que lloran, ¿cierto? Prácticamente le borra el pecado de la pereza, el ángel de la diligencia, ¿cierto? Entonces, ya con ello, seguimos avanzando. Ya hemos visto que aquí están en contraposición a su pereza, corren sin cesar, ¿no? Y luego tenemos la quinta cornisa. Aquí hay un alma que logra ser expiada. Pero, profesor, ¿cómo pudo ser expiada? Prácticamente quiere decir que ha pasado ya su condena. Sí, ha pasado su condena. Pero él no fue avaro, ¿sí? Él no fue avaro. Más que todo, está dentro de lo que es el ámbito de la disipación, prácticamente el ámbito en el cual Estancio, ¿no? No viene a ser un avaro, por así decirlo. Él viene a manejar una libertad, ¿cierto? Una libertad relacionada a la acción, ¿cierto? Una liberalidad, como se puede decir. Entonces, su pecado es involucrado acá en la avaricia. Aquí quienes están prácticamente involucrados dentro del pecado de la avaricia están atados de pies y manos, la cara pegada al suelo, pues en vida solo ansiaron bienes terrenales, ¿no? Y aquí es donde se presenta Estancio, este personaje que cuando prácticamente Virgilio viene a acompañar hasta la quinta cornisa, Estancio ya se encuentra preparado para la ascensión, ¿no? Es purificado y está preparado para subir al paraíso, ¿no? Prácticamente ayuda a Virgilio y a Dante a poder seguir avanzando por las cornisas restantes, ¿no? Aquí en el hábito de la quinta cornisa aparece el ángel de la justicia y quien le borra prácticamente la quinta P, ¿no? Que dice, bienaventurados los que tienen hambre, ¿no? Y aquí lloran tendidos boca abajo las almas. Continuamos entonces en la sexta cornisa, aquí tenemos el pecado de la gula. Aquí los golosos están delgadísimos por el hambre, ¿no? Y ellos están bajo los manjares que los rodean, pero no pueden tocarlos por más que quieran. Es inalcanzable. Solamente están mirándolos y saboreándose porque no pueden prácticamente alcanzar dicho manjar. Esta gula, aquí tenemos a Forese Donati, ¿no? Que está dentro de este pecado capital de la gula. Forese Donati, amigo suyo, que prácticamente está dentro de, o custodiado por el ángel de la abstinencia, ¿no? Dentro de este estadio se menciona bienaventurados lo que ilumina con tanta gracia, ¿no? Y luego tenemos en la séptima cornisa, en el séptimo pecado capital, ¿cierto? En el séptimo pecado capital tenemos prácticamente a dos círculos, ¿sí? Séptimo y último círculo. Aquí en estos dos círculos que representan uno solo, ¿cierto? Estas dos instancias, están los sodomitas y los insatisfechos, dentro del ámbito de la lujuria. Arden en un gran incendio, hay dos grupos, prácticamente aquí encuentra a su maestro, ¿cierto? Que enaltece a la mujer como una divinidad, ¿no? Como exaltación de divinidad. ¿De quién estamos hablando? Hablamos de Guido Guinicelli. Guido Guinicelli prácticamente encuentra, ¿no? Dante dentro de esta séptima cornisa, y es así que él habla que debe pasar por este último trance, que prácticamente es una llama que comienza posiblemente a quemar como el infierno, pero que es recomendada ¿por quién? Por Virgilio. Trata de convencer Guido Guinicelli para que pueda pasar. Pero ese fuego puede causar, supuestamente a la vista, laceraciones
pero si tú te acercas a él, no pierdes ni un cabello, ¿no? Y aquí está el ángel de la castidad, ¿no? Que borra la última P de Dante. Bienaventurados los puros de corazón, aquí en el séptimo círculo de los lujuriosos, ¿cierto? Y es aquí donde prácticamente ya en la parte superior encontramos a los dos ríos, el Eteo y el Eunoé, ¿cierto? El Eteo que borra los malos recuerdos y el Eunoé que aviva los buenos recuerdos. Y Virgilio, después de haber acompañado prácticamente en la parte superior de los ríos, tiene que regresarse al limbo. Estancio está preparado, Matilda también lo va a acompañar, Beatriz ya está prácticamente en la parte superior, acá, prácticamente para que pueda ser trasladado con ella hasta el paraíso y su ascenso. Se despide Dante de su, prácticamente de aquel poeta que admiró mucho y por su apoyo en el tránsito a poder conocer a Dios, ¿no? Un rayo de luz transporta a Dante y Beatriz al paraíso. El paraíso prácticamente ya se encuentra a las afueras del planeta Tierra. Como tú puedes observar ahí, prácticamente tenemos, ¿no?, el planeta Tierra ya a las afueras. Y ahora este tipo de, si en el infierno fueron prácticamente los círculos del infierno, que vienen a ser 9, los 9 círculos del infierno, en el tránsito del purgatorio vienen a simbolizar 7 círculos, ¿no? Y en la parte superior los ríos que logran confluir para que borren tus malos recuerdos y puedan avivar los buenos. En este tránsito ya el cielo de los planetas permite prácticamente resaltar el aspecto, ¿no?, de solamente estrellas y planetas. En el primer paso tenemos en el globo terráqueo, ¿no?, Dante invoca a Apolo y le ruega que le inspire para este último, ¿no?, este último tránsito, ¿no?, de Dante, ¿no?, prácticamente para que pueda conocer, ¿no?, el paraíso, su tránsito adecuado al paraíso. El globo terráqueo tiene un tamaño miserable en comparación al cielo. El primer cielo está compuesto por los de falta de voluntad que se encuentran en la luna, ¿no? Falta de voluntad, aquellos que no cumplieron sus votos religiosos, ¿cierto? Aquellos que quebrantaron por culpa ajena, ¿cierto? Sus votos religiosos. Lastimosamente el alma humana es frágil ante ello. Luego tenemos en el segundo cielo aquellos que alcanzaron la fama y gloria con sus buenas acciones, relacionados al ámbito del prójimo, de la sociedad, ¿cierto? Ahí está prácticamente el planeta de Mercurio. El planeta, el tercer cielo, Venus, considerado prácticamente el planeta de las almas virtuosas, de las almas prácticamente amorosas, ¿no? Dentro de este aspecto hablamos de los espíritus amantes, ¿no? Recibieron el influjo del amor y por ello prácticamente compartieron ese tipo de valor importante, ¿no? Prácticamente aquí conoce a una mujer de Jericó, ¿no?, que escondió prácticamente a las arpías de Josué. Se habla acerca de este relato, ¿no? Hablamos también del sol, aquella estrella, ¿no?, aquella estrella que permite prácticamente representar a los teólogos, aquellos que se dedicaron al estudio de la religión y la defendieron a carta cabal, ¿cierto? Es aquí donde podemos ver llamados también sapientes, presidentes de la ley de la obediencia, ¿no? Aparecen 12 estrellas más brillantes que el sol, ¿no?, en representación prácticamente de sus apóstoles, de los apóstoles. Prácticamente aquí se encuentra Santo Tomás, ¿no?, de Aquino. Tenemos a Pedro Lombardo, tenemos a Alberto Magno, también tenemos a Salomón y Beda, ¿no?, prácticamente, y se resalta lo que es el arte de la aritmética, ¿no? Seguimos avanzando, tenemos a Marte, ¿cierto? Tenemos a Marte, aquel planeta, ¿cierto?, relacionado a los mártires de la iglesia, aquellos que prácticamente se sacrificaron. Son los virtuosos guerreros de la religión. Prácticamente dentro de ese aspecto encontramos a su prácticamente tatarabuelo de Dante Alighieri, que viene a ser Casiáguida, ¿no? Casiáguida. Casiáguida, que es tatarabuelo. Si eres alguien justo pero lujurioso, vas al cielo o al infierno.
Como te había manifestado, prácticamente aquellas personas que se arrepienten en el último instante de su vida, aquí está, son los que todavía pueden entrar en purgatorio, ¿no? Si eres justo y lujurioso, todavía prácticamente depende del pecado y si te arrepientes puedes entrar al purgatorio para poder ascender, ¿no? ¿No? Porque si soy de repente, no me arrepentí o no, prácticamente el alma no se dio cabida para poder arrepentirse en el último instante, pues es evidente que te quedas en el infierno, ¿no? Porque también hay lujuria en el infierno, los lujuriosos. Pero los 7 pecados capitales son aquella etapa de transición. Seguimos avanzando porque el tiempo no va a ganar. Vamos. Estamos también acá, ¿sí? Estamos también acá dentro del cielo, los justos, ¿no? Los justos, aparece un águila, prácticamente, aparece un águila en el planeta de Júpiter, Esta águila viene a estar conformada por almas. Estas almas que al momento del tránsito en el ascenso, logran formarle una especie de imagen. No es que es un águila, no es que es un ave. No, las almas logran formar esa águila espiritual, ¿no? De los justos. Ahí hablamos de la justicia, ¿no? Ya hemos visto los mártires. También se aprecia ahí dentro de lo que es el ámbito de la justicia. Y me había quedado con Casiáguida. Casiáguida le confiesa y le mencioné la primera clase. Casiáguida prácticamente le menciona su exilio de Florencia a su tataranieto Dante Alighieri, ¿no? Y luego prácticamente ya en la parte de Júpiter podemos ver prácticamente la rectitud, las luces de las almas forman ese tipo de águila. Luego en el séptimo cielo, el cielo de los planetas, ¿cierto? Tenemos acá en el séptimo cielo a Saturno, ¿no? A Saturno tenemos acá, prácticamente aquellos espíritus contemplativos, aquellos espíritus reflexivos, ¿cierto? En este séptimo cielo, ¿no? Podemos ver prácticamente el aspecto divino, el aspecto reflexivo, con Dios, prácticamente aquellos que fueron relacionados con la dulzura de la personalidad, ¿no? El ámbito de amor, ¿no? Prácticamente preocupación por el prójimo, ¿no? Aquí está prácticamente San Benito está dentro de ese ambiente y menciona a los bienaventurados, está Macario, ¿cierto? Y a Romualdo, ¿no? No prácticamente dentro del ámbito de los contemplativos, más bien está dentro de aquellas almas que fueron prácticamente reflexivas con el prójimo. En el octavo cielo ya no es considerado cielo de los planetas, sino prácticamente es el cielo de las estrellas móviles, ¿no? Que involucra el octavo cielo, y aquí es donde está Jesucristo y su séquito de ángeles, ¿no? Prácticamente. Ya se puede ver al otro lado las 3 esferas grandes, prácticamente luminosas, ¿no? Aquí está Jesucristo y toda la constelación, las estrellas que se pueden manifestar ahí, que están dentro de esta constelación, ¿no? Se dice que están las ciencias naturales, las ciencias físicas, ¿no? Está prácticamente los querubines. Toda la sapiencia, todo el conocimiento está dentro de este octavo cielo. Dante puede contemplar a la Virgen María acá, ¿no? Envuelta en círculos de luz, ¿no? Y rodeada de dulces melodías. El arcángel Gabriel también gira en torno a la Virgen, ¿no? Aquí está el Santiago Apóstol, San Pedro, prácticamente, y prácticamente aquí se da una especie de conversación entre lo que es el Santiago Apóstol, ¿no? Y Dante Alighieri en relación a la caridad. Luego, también, prácticamente en el noveno cielo, en el cristalino, ¿sí? En el noveno cielo, en el cristalino, ya se puede ver las 9 divisiones, algo que está ya en la antesala al empirio. Hay que tener en cuenta, chicos, que en el octavo círculo no solamente tiene una conversación con Santiago Apóstol, también tiene una conversación con ¿quién? También tiene una conversación con Adán acerca del pecado, ¿no?
acerca del pecado, acerca de la ciencia, acerca de la vida, ¿no? Entonces, prácticamente dentro de esa reflexión, Dante quiere que le responda las preguntas que le hace, ¿no? Dante quiere que le responda a Adán las preguntas que le menciona en ese momento. Adán no le puede brindar todas las respuestas, tiene que prácticamente descubrirlas, ¿no? Llegando al espacio del empirio. En el empirio prácticamente encontramos serafines, prácticamente todo tipo de ardor, ¿cierto? El cristalino mayormente conocido, ¿cierto? En el noveno círculo, así se le denomina el cielo cristalino, ¿no? Las 9 divisiones, que dan 9 movimientos a todo el universo, ¿no? Prácticamente, dentro de ellos se encuentra a Bonifacio VIII, que viene a representar, ¿cierto? Aquella reacción que tiene San Pedro contra Bonifacio, ¿no? Todos los espíritus ascienden al noveno cielo y de ahí prácticamente Beatriz explica sobre las jerarquías que existen de los cielos en adelante, la parte superior prácticamente de la rosa que se forma allá en el empirio, ¿no? Y también el tránsito hasta ese tipo de cielo, ¿no? El cielo de los ángeles. Luego, ya en el empirio propiamente dicho, Beatriz no puede acceder. En un primer momento, Dante no puede visualizar el rostro de Beatriz en un inicio, luego no puede visualizar su sonrisa, luego puede visualizarla totalmente y ya cuando está en el cielo del empirio, en la ubicación más alta, se menciona que la Virgen María está al costado de San Pedro y la rosa luminosa que se forma en forma de escalinata, ¿cierto? Permite el poder conocer a Dios. Aquí el último guía se convierte. ¿Quién es el último guía de Dante, chicos? ¿Quién es el último guía de Dante? San Bernardo, ¿cierto? San Bernardo prácticamente acompaña a Dante para que pueda darse el conocer a Dios. Cuando Dante ya está en la parte superior, ¿cierto? Los 3 círculos se superponen con una luz cegadora en medio, ¿cierto? Algo que no le permite visualizar la presencia de Dios. Es ahí donde él se frustra, pero ha llegado a conocer prácticamente la Divina Trinidad, ¿no? Algo que desde un inicio logra plantearse, ¿no? En su ascenso a conocer a Dios, ¿cierto? En este último estadio del cielo del empirio se conoce las ciencias teologales, aquellas que prácticamente están relacionadas con el origen de Dios, ¿cierto? Vamos con las preguntas, chicos, vamos con las preguntas, ¿cierto? Vamos con las preguntas en relación a la primera, ¿sí? En la primera pregunta, ¿sí? Vamos con la primera pregunta. Dice, encierren una circunferencia de letra de la alternativa que contenga la respuesta correcta. ¿Cuál era el castigo de la vida para el hombre medieval? ¿Cuál era el castigo? Perdón, ¿cuál era el concepto de la vida para el hombre medieval, chicos? ¿Cuál era el concepto? ¿Un castigo divino? ¿Una etapa de prueba material? ¿Un tránsito pasajero a la vida, a la verdadera vida, la muerte? ¿Un mar inmerso en el que todos los hombres son iguales? ¿Un río turbulento lleno de obstáculos metafísicos? ¿Cuál viene a ser? Chicos, ¿cuál viene a ser ese concepto de vida para el hombre medieval? Viene a representar, ¿no? Un tránsito pasajero hacia la verdadera vida, la muerte. Seguimos, la número 2, respecto a la vida de Dante Alighieri. Se afirma que, a ver, vamos con la alternativa número 2, de la pregunta número 2. ¿Sí? Pregunta número 2. ¿Cuál sería la alternativa ahí, chicos? ¿Se casó con Gemma Di Manetto Donati? Sí, Gemma Donati, ¿cierto? Se casó con Gemma Donati. ¿Qué más? ¿Participó en la política apoyando a los Cerci? ¿Apoyó a los Cerci? ¿Es condenado a muerte pero escapa a Verona? Prácticamente aquí no es condenado a muerte, pero sí es exiliado, ¿no? La 4, ¿participó en política apoyando a la dinastía Portinari? Sí, ¿no? Alternativa correcta 1, 2 y 4, ¿sí? Luego tenemos en la 3, ¿cierto? Con respecto a las alegorías de la Divina Comedia, la respuesta incorrecta es. ¿Cuál es la respuesta incorrecta de la 3? A ver, chicos. A ver.
la 1, la C, la 3, la 3, la A, la 3, la A, claro, el selva oscura, claro. La selva oscura no es el camino del bien, al contrario, es el pecado, ¿no? La 4, la Divina Comedia es una obra esencialmente... La 4, está fácil. La 4, la B, claro, dogmática, muy bien, claro, la 4B, muy bien. Prácticamente es teocéntrica, es teocentrismo, ¿cierto? ¿No? Dentro de eso vamos a ver lo que es la número, sí, la número 5, acerca de la Divina Comedia, es correcto afirmar. La 5, la E, muy bien, Ana Paula. Está escrita en toscano y en tercetos en decasílabo. Recuerda que la Divina Comedia está en toscano, ¿no? Prácticamente Divulgar Elocuentia está en latín, ¿no? Seguimos. En la Divina Comedia de Dante Alighieri, las fieras que impidan el camino del protagonista. Hoy está fácil. Está fácil. Representa la pasión incontrolada. Virgilio y Beatriz representa ¿qué cosa? La C y la C. Muy bien. La 7. La 7, la 7. Vamos, vamos. La 7. Vamos con la 7. La 7, la B. A ver, Ana Paula. Muy bien. La 7. Sus estrofas son tercetos en versos de decasílabos. Sí. ¿Sí? Alternativa es la B, la 8, el género y la especie a la cual pertenece la Divina Comedia. Vamos, estaba fácil. La B, muy bien, la 9, es un producto, es un profundo hoyo debajo de la montaña de Sion. Ahí está, tiene la forma de un cono invertido cuyo vértice se une en el centro de la Tierra, consta de un vestíbulo. Dilo, la 9, la 9, la A. La 10, atento con la 10, atento con la 10, regreso, ahí está. La 10. Cuando Dante se introduce en el infierno, ve el sufrimiento de los peores pecadores, quienes pagan sus culpas al lado de Lucifer. Estos son los traidores, claro que sí, los traidores. Muy bien, Luis, muy bien. Vamos con la siguiente, la 11, la obra Divina Comedia, que representan respectivamente los rostros amarillo, rojo y negro de Satanás. Vamos, claro, a ver. Odio, impotencia, ignorancia, así está. Imagínate que lo tienes así face to face, el rostro del demonio, ¿no? ¿Qué representa? Recuerda. Primero está la impotencia. Al centro está el odio y a la izquierda está la ignorancia. Alternativa B. ¿Sí? Recordemos. La impotencia está primero, luego está el odio y luego está la ignorancia. ¿Sí? 11, la B. Vamos con la 12. En la Divina Comedia, el poeta Virgilio acompaña a Dante por él. Claro, el infierno, Ana Paula. Muy bien, Ana Paula. El poeta latino Virgilio pertenece originalmente. Qué fácil. Dilo. La 13. La 13 la B. Muy bien. 14. Respecto a la vida de Dante Alighieri se afirma. Vida y obra. Habla. Aquí es todas. La 15. La 14. La 14 es todas. La 14 es todas menos 4. Desistió retornar a su tierra bajo condiciones ignominiosas, relacionado prácticamente al desconocer. A ver, quedó huérfano muy temprana edad, sí. Fue prior de la República, sí. Sufrió destierro perpetuo en Florencia por los güelfos extremistas, sí. Desistió también y tuvo como maestro todas. Las 15, la 15 la B, muy bien, Comedia y Divina. Recuerda que fue Boccaccio que le dio Divina, el nombre Divina. El peor pecado que se castiga en el purgatorio. Habla. Esto ya ha venido en exámenes. ¿Cuál? La soberbia. La soberbia, chicos. La 16, la D. La 16, la D. 17. Contiene las doctrinas dispersas expuestas en las obras de su tiempo. Alternativa C, chicos. La 17, la C. La 18, la D, todas. La 19, 2, 3 y 4. 19, 2, 3 y 4. La 20 prácticamente, a ver, la 20, saca la 20. El primer ciclo del infierno se encuentra los cobardes. Pero me menciona, dice, las relaciones accidenciales que se presentan en la Divina Comedia.
el primer círculo del infierno se encuentran los cobardes. A ver, ¿cierto o falso? La 1, habla. La número 1, ¿es cierto o falso? Habla. La 20. ¿Es cierto o falso la 1? No me responde. Recuerda, hijo, que en el primer círculo no empieza. Falso, pues, Ana Paula. Claro, Héctor Aldair, muy bien, falso. Y ahí está, prácticamente no empieza. Ahí está, lo ves en la diapositiva. No empieza el primer círculo, ¿no? Descartado. La 2, Virgilio es reemplazado por Beatriz, una de las guías de Dante. Sí. La 2. La 3, la ciudad de Dite está en el infierno. Recontra, ¿cierto? Recuerda que Dite está relacionado al dios Hades, ¿no? Dante no pone en el infierno a los papas. Falso. ¿El conde Ubelino pertenece al 9º círculo de la fosa ptolomeica? No, pertenece a la fosa de Antenora. Alternativa correcta, la 20, la A. ¿No? La 21, el segundo guía de Dante, ¿quién es? El segundo guía, vamos. La 21, claro, Beatriz. ¿Qué edad tiene Dante cuando inicia su viaje al reino de los muertos? ¿Qué edad? Ya lo he dicho, ¿ah? Lo he dicho. La C, muy bien, 35 años. Las almas condenadas a purgatorio alcanzan la salvación, ¿cuándo? ¿Cuándo? Escalan toda la montaña hasta llegar a la quinta cornisa, llegan ante la presencia de Dios, cargan rocas como símbolo de humanidad, caen al abismo infinito, llegan al paraíso, ¿cierto? 23A. 24, los personajes Cleopatra, Helena, Dido y Aquiles están en el círculo de los lujuriosos, muy bien. La 25, y una loba, uy, ¿qué representa la loba? De frente, de arranque. ¿Hace referencia a qué cosa? 25E, muy bien. La 26, acuérdate la 26. ¿Dónde está el Minotauro? Claro, en el 7º, ahí está, ve. Recuerda, prácticamente el Minotauro está vigilando a 3 estadios: el río, el bosque y el desierto. ¿Y qué contexto abarca esos 3? El 7º círculo, el río Flegetonte y la zona árida, el bosque y la zona árida. 26E. 27, la 27, clave D. 28, clave B. La 29, uy, qué fácil, la 29, saca la 29, sácala. 29, la 29, el río se llama Aqueronte. ¿Cómo se llama el barquero? Aquí dice el río que debe cruzarse para ingresar al infierno según la Divina Comedia es Aqueronte, ¿no? Alternativa correcta, aquí el río dice. No habla del barquero. El río. Aqueronte. 30. La 29, la A, chicos, la 29, porque dice el río que debe cruzarse para ingresar al infierno según la Divina Comedia. Alternativa A. ¿Quién es el que transita las almas? Escaronte. ¿Cómo se llama el río? Aqueronte. No es Caronte. Descartado la B. Es alternativa A, Ana Paula. Aseveramos. 30. El purgatorio está integrado por... ¿Te acuerdas del purgatorio? Claro, una colina formada por 7 escalinatas. Muy bien. 31. En el primer círculo del infierno se hallan ¿quiénes? Uy, qué fácil. Ahí pertenece Virgilio. ¿Te acuerdas o no? Claro. ¿Ellos van a poder conocer a Dios, sí o no? ¿Sí o no? No, no van a poder, no lo van a ver. No te pongas triste, Luis. No lo van a poder ver. Prácticamente, tristemente, son aquellos que nacen antes de Cristo, ¿no? Los no bautizados. 32. En la Divina Comedia, el Cosito es sumidero final del infierno en donde refluyen todos los ríos. ¿Dónde? Es el Valle de Cosito. No digas eso, Julio. Vamos con la 33. Los personajes del mundo antiguo como el propio. La 33, la claro, y esa pertenece a Virgilio. Muy bien. Según Dante, en el infierno de la Divina Comedia, el pecado más leve que se castiga es... ¿Cuál es el pecado más leve? Aquí.
Según Dante, la Divina Comedia, el pecado más leve que se castiga. En el infierno, en el infierno, en el infierno, en el infierno. La gula, la traición, la lujuria, la hipocresía, ¿no? Recuerda que aquí el pecado original. Profe, pero el pecado original, ¿dónde está? ¿Dónde está el pecado original? Prácticamente al inicio, ¿no? El bautizo, claro. Alternativa correcta, E. Es por eso que, por ejemplo, tomo la palabra de Julio Edu Muñoz. Me bautizaron. Te tuvieron que bautizar, hijo, porque si no, hubieses estado prácticamente en el primer círculo, ¿no? Alternativa de la 34, alternativa E. Entonces tienen que bautizar para borrar el pecado original, ¿no? 35. ¿La 35? La 35, la C. A ver. En medio del camino de nuestra vida me encontré por una selva oscura por la recta vía, porque la recta vía era perdida. Se llama en el primer canto de la Divina Comedia. La 35, la B. Y la 36, ya, con eso para terminar. Claro. La B de ya, listo. Perfecto. Gracias, mi estimado. La B, la 36 es la B. La 36, Luis. La 26. No, Luis, la 36, Luis. La 26. A ver. ¿La 26? ¿Cómo que la B? No, la 26 no es la B, Luis. La 26 dice el Minotauro y Guardián de él. No va a ser el tercer círculo. Es del... ya. 36 la B. ¡Oh! Se te escapó. Listo, chicos. Cuídense mucho. La próxima semana estamos con Renacimiento propiamente dicho. Hamlet, ¿cierto? Y William Shakespeare. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Muchísimas gracias a la Academia Pacífico. ¿Sí? Gracias por el tiempo dado. Nos vemos la próxima.